varios cilindros, unos debajo de otros. Estoy dibujando algunos, ¿no? 1, 2, N tubos. ¿Está bien? Están en posición horizontal y están unos debajo de otros. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir? Nuevamente vamos a tener acá un vapor a una temperatura Tsat. La temperatura de las superficies TW. Esta temperatura TW tiene que ser menor que Tsat para que ocurra la condensación. Entonces va a ir condensando así. Se van a ir juntando gotitas y van a ir drenando hacia el tubo que está abajo. Acá ya se va a ir acumulando más, ¿sí? O sea, igual va a condensar por la transferencia de calor que hay con el vapor y además se va a adicionar todo lo que está drenando del tubo de arriba y así sucesivamente. ¿Está bien? Esta correlación está contemplando esos N tubos que vamos a tener acá. ¿Sí? ¿Dónde? Justo acá. Este N es el número de tubos. ¿Ok? Es el número de tubos. Pero de nuevo, en la posición vertical. N tubos en posición vertical. ¿Qué más? Pues va a tener o va a depender de lo mismo que dependía para la condensación en tubos verticales o superficies verticales. ¿Sí? La densidad, viscosidad, conductividad, la diferencia de temperatura y el calor de condensación. Igualito, muy similar. ¿Está bien? No sé si hay algún ejemplito, creo que hay alguno. Eso que se pueden hacer. Si hay algún problema de aplicación que yo reciba. Si hay, pueden hacer eso utilizando esta correlación. Pero es similar a lo que vimos. Esto pues ya no tiene para flujo laminar ni turbulento, es para todo. ¿Sí? Es directamente bueno, acá es para el régimen laminar, pero acá ya no se define cómo vamos a calcular las reglas. Para todo, principalmente. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Esa N qué es? ¿Cuál? La N que está abajo. N, número de tubos en la posición vertical. ¿Cómo he dibujado? Ya. Tubo 1, 2, 3, N tubos. ¿Sí? Si son 10, el N vale 10. ¿Todo bien? Vamos entonces acabamos lo que es condensación. Ya casi la última parte de la unidad 4. ¿Sí? La unidad 4 han visto la más larga, la más larguita. Ahora tenemos que ver intercambiadores. Y hemos ido viendo intercambiadores con el delta T medio logarítmico y hemos visto ya intercambiadores. Pero bueno, ahora vamos a ver algunos intercambiadores que se usan en forma industrial. Porque el intercambiador más sencillo que conocemos y que utilizamos para fines educativos es el intercambiador de doble tubo. Los que hay en el laboratorio, ¿sí? En el laboratorio de química. Y esos tubos, esos son intercambiadores de doble tubo. Van a funcionar ya sea en contracorriente o en cocorriente, ¿sí? O paralelo. Tenemos una entrada del fluido frío, una salida del fluido frío, entrada del fluido caliente, salida del fluido caliente, ¿sí? Entonces acá
el flujo de calor, ¿cómo lo escribía? Que era un área de transferencia de calor. Ya puede ser un área externa o un área interna. Un coeficiente de transferencia de calor y una diferencia de temperaturas media logarítmica. ¿Sí? La temperatura de entrada del fluido frío, PSI, la de salida, PSO, la de entrada de fluido caliente, PHI, la de salida, PHO. Si este delta T medio logarítmico igual a qué era? Delta T1 menos delta T2 sobre logaritmo delta T1 sobre delta T2, ¿cierto? Donde el delta T1 lo podríamos llamar a esto y el delta T2 es ¿se entiende? Esto es para una configuración en contracorriente. Si ahorita está actuando en contracorriente, ¿qué debe decir acá? Sí, pero está en contracorriente. ¿Ok? Ahora, algo similar, bueno, acá ya les dije, ¿no? Si quieren pueden colocar el externo. Si quieren pueden colocar el interno. Todo es en base a qué área, bueno, en qué área han basado el coeficiente de transferencia global. ¿Sí? Los dos son lo mismo, ¿no? Son igualitos, tienen que ser iguales. ¿Ok? Entonces, esta es la situación más sencilla. Pero ahora, en forma industrial, tendríamos que ver estos otros. ¿Sí? Son los intercambiadores de tubos y coraza. En el laboratorio, ustedes han evaluado un intercambiador de tubos y coraza. ¿Sí? Chiquitito, de laboratorio. ¿Sí? Sí, chiquitito de laboratorio. Donde igual tenemos una entrada del fluido frío, una salida del fluido frío, entrada del fluido caliente, salida del fluido caliente. Pero en los intercambiadores de tubos y coraza ya no son dos tubos, ¿sí? Uno grande y uno chiquito, sino una coraza. ¿Sí? La coraza es un cilindro de gran diámetro. Dentro de esa coraza vamos a tener tubos, un manojo de tubos. ¿Sí? Entonces, ¿con cuántos tubos han trabajado en el intercambiador? ¿Cuántos más o menos había? ¿Cuánto? 20. No sé, yo no me acuerdo. Ustedes tienen que acordarse. En el diagrama decía 20. 20 son 20, ¿sí? En intercambiadores industriales pueden ser 500, 1000, ¿sí? 1000 tubos. Imagínense la cantidad. ¿También? Vayan a ver algunas fotos, imágenes de intercambiadores de tubos y coraza en Google y van a ver, son un montón, ¿sí? Entonces, ese tipo de intercambiadores se usan en forma industrial. ¿Por qué tienen esa forma? Porque son más compactos, son súper compactos. Bueno, relativamente, sí, relativamente son muy compactos. Entonces, uno de los fluidos puede estar por dentro de los tubos. En este caso lo están colocando al fluido frío. Puede ser al revés también. En el intercambiador que hemos ido a evaluar, ¿por dónde estaba entrando el fluido frío? Por la coraza. ¿Sí? Y el vapor, el fluido caliente, estaba por dentro de los tubos. Acá están representando al revés. El fluido frío va a entrar por los tubos y el fluido caliente, porque el caliente está entrando por acá, va a entrar por dentro de la coraza, o sea, por fuera de los tubos. Miren qué dirección tiene el fluido frío. Está de izquierda a derecha y después se sale.
qué dirección tiene el fluido caliente. Está de derecha a izquierda y después se sale. ¿Sí? Eso significa un paso en tubos, un paso en coraza. ¿Está bien? Entonces, así, bueno, primero sí se menciona la coraza, perdón. Un paso en coraza, un paso en tubos. Entonces, este intercambiador es un intercambiador 1-1. ¿Sí? Nos van a indicar esa forma de la dirección de los fluidos. Miren acá, de nuevo el fluido frío está entrando por los tubos. Primero tiene esta dirección, de izquierda a derecha. Luego acá va a cambiar la dirección de derecha a izquierda. El fluido caliente va a entrar por acá y va a salir, solo tiene una dirección. Entonces, ¿qué tipo de intercambiador es este? Un paso en coraza, dos pasos en tubo. ¿Se entiende? Vas a leer otra vez. ¿Está bien? Entonces, eso nos está indicando cuántas direcciones tiene el fluido dentro de la coraza. ¿Cuántos tiene? Una dirección. No está cambiando, ¿no? Una dirección. ¿Cuántos pasos o cuántas direcciones tiene el fluido por dentro de los tubos? 1, 2. ¿Sí? Pueden haber 4 pasos. O sea que esté haciendo esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo mismo en la coraza. Se puede dividir la coraza. Primero ingresar por acá, con la otra división, seguir así y después salir. ¿Se entiende? ¿Todo bien? Ahora, cuando tenemos estos intercambiadores, y principalmente cuando hay cambios de dirección, porque acá no pasa nada. El flujo de calor es un área de transferencia de calor y vamos a utilizar el delta T medio logarítmico. Acá no hay problema cuando tenemos un intercambiador 1-1. ¿Sí? Cuando es un intercambiador 1-1, no pasa nada. Igualito que el intercambiador de doble tubo. ¿Sí? La misma forma. Pero cuando tenemos un intercambiador ya como este, en 1-2, el flujo de calor va a ser igual a un área de transferencia de calor, igual puede ser externo, digamos, un coeficiente basado en el área externa, y acá vamos a tener un delta T medio. ¿Sí? Ahí ya va a ser un delta T medio. Igual a qué va a ser el delta T medio. Va a ser a un factor de corrección, Ft, por un delta T medio logarítmico. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el delta T medio logarítmico? Como ya les he indicado hace un momento. Delta T1 menos delta T2 sobre eso. Vamos a suponer que es un intercambiador que está en contracorriente. ¿Está bien? Entonces acá si quieren lo vamos a colocar así. El delta T medio logarítmico va a ser THI menos TCO, THO menos TCI, THI menos TCO, THO menos TCI. Ya está. Ustedes agarran ciegamente, calculan el delta T medio logarítmico con esta fórmula, porque van a tener temperaturas de entrada y salida de los dos fluidos. Vamos a luego estimar este factor de corrección que va a estar en función a la configuración y a las diferencias de temperatura, bueno, o las temperaturas. ¿Sí? Ahorita ya vamos a ver cómo calcular. ¿Está bien? Y luego podemos calcular el delta T medio. Y luego recién poder calcular el flujo de calor. ¿Se entiende? ¿Todo bien?
Ok. Ahora, ¿qué ventajas ofrece el que tenga varias direcciones? Mayor turbulencia, ¿sí? Y si hay mayor turbulencia, ¿qué va a ocurrir con el U, el coeficiente global? Más grande. Y si es más grande, ¿qué va a pasar con el intercambiador de calor? Más chiquito. ¿Se entiende? Por decir acá, como no hay tanta turbulencia como en esta, porque solo tiene una dirección de flujo, el U va a ser más pequeño que este. Y por lo tanto este intercambiador va a ser más grande que este. En la industria, ¿qué es lo que se quiere más? Gastar menos y ganar más. ¿Sí? Pues, ¿cómo vas a gastar menos? Pues haciendo tus equipos lo más compacto posible. ¿Está bien? Pero también tiene desventajas. ¿Qué desventajas habría acá? Miren las pérdidas por fricción que va a haber. Los cambios de dirección causan pérdidas por fricción. Entonces vamos a requerir de bombas un poquito más potentes para poder mover el fluido. ¿Se entiende? Pero obviamente va a ser más beneficioso. Bueno, hay que encontrar siempre, hay que hacer análisis, cálculos para ver qué situación es más beneficiosa. ¿Todo bien? Hay otro tipo de intercambiadores más. Miren, el de flujo cruzado. ¿Sí? Nosotros, de nuevo, no tenemos estos requerimientos, vamos a decir, en Bolivia. No sé, tal vez en La Paz, sí, en Cochabamba no, de un aire acondicionado. Sí, en Santa Cruz igual ya está empezando a usar aire acondicionado, ¿no? Creo que ya la mayoría de las casas tienen. Pero bueno, en países así como Europa o Estados Unidos ya desde hace mucho tiempo están usando acondicionadores de ambientes. A eso los llaman radiadores, ¿sí? En España le llamaban radiadores. Entonces son tubos o intercambiadores por los que pasa ya sea vapor, ¿sí? Generalmente es vapor, irradia justamente el calor hacia el ambiente o hace que atraviese una corriente de aire a través de estas superficies, se calienta ese aire y va calentando el ambiente. ¿Sí? Acá no necesitamos eso, ¿no? En Cochabamba por lo menos. Tenemos veranos calientes en algún mes, ¿sí? Octubre, cuando no llueve. Cuando llueve, estamos bien abrigados. Otra vez, aunque estemos en verano. En invierno hace mucho frío en la mañana, ¿sí? Pero están durmiendo. Se despiertan y a media mañana ya está ardiendo, ¿sí? Ya está caliente. Entonces no necesitamos. En otros países es todo el día bajo cero, digamos, ¿sí? Bajo cero. Entonces sí, ahí requiere de estas cosas. ¿Está bien? Pero igual hay que saber cómo evaluar este tipo de equipos también. Entonces acá tenemos un intercambiador de flujo cruzado para fluido mezclado. ¿Qué quiere decir? Pues las corrientes de aire se van a mezclar acá, se van a ir chocando. ¿Se acuerdan? Hemos hecho un problema parecido para este. ¿Sí? Ya hemos hecho. Ahora este es para flujo sin mezclar. Acá ya tienen, se puede decir, unas divisiones, como unos ductos para el aire. No se van a ir mezclando las corrientes de aire. ¿Sí? Van a ir entrando cada uno por su ducto, vamos a decir. ¿Ok? Entonces, el flujo de calor para esta situación va a ser similar al de un intercambiador de tubos y corazas. Vamos a requerir del cálculo de un delta Tm. Y ese delta Tm también lo tenemos que calcular en función a un TTT, a un factor de temperatura de corrección. Bueno, es un factor de corrección.
por un delta t medio logarítmico. Entonces vamos a suponer que es un intercambiador que está actuando en contracorriente. ¿Está bien? Igual va a haber flujo frío, entrada, salida, flujo caliente, entrada, salida. ¿Sí? Vamos a tener lo mismo que en los intercambiadores de tubos y corazas. Ahora, como más o menos se parecen, vamos a tener igual expresiones para el cálculo del FT similares. ¿En función a qué? A estos números adimensionales, que están en función a las temperaturas. Entrada, salida del fluido caliente o entrada, salida del fluido frío. Y acá tenemos un número Z que se relaciona la entrada y salida del fluido caliente y la salida y entrada del fluido frío. ¿Sí? Y otro número adimensional. Entonces esto, la variación de la temperatura del fluido frío sobre la variación de temperaturas de entrada del fluido caliente y del fluido frío. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Cómo vamos a utilizar estos números adimensionales? Acá tenemos gráficos para poder calcular el FT. ¿Sí? Todo va a depender de qué tipo de intercambiador es. Estos primeros gráficos, sí, son de Chancoplis, por si acaso. Estos primeros gráficos son para intercambiadores de tubos y corazas. El inciso A, este de acá, es para intercambiadores 1, 2 y 1, 4. ¿Qué quiere decir? Un paso en coraza, 2 en tubos, o un paso en coraza, 4 en tubos. ¿Sí? Tenemos que calcular el número adimensional Y. ¿Sí? Con ese número adimensional, por decir, es 0,6. Tenemos que encontrar una curva Z. ¿Sí? Por decir, el Z vale 0,8. Entonces, 0,6 y la curva 0,8 se interceptan. Y acá leemos el FT, 0,7 más o menos. ¿Se entiende? Y como ya teníamos el delta T medio logarítmico, podemos hallar nuestro delta Tm. ¿Sí? Con esta ecuación. Y luego el flujo de calor. ¿Está bien? ¿Todo claro? Lo mismo, este inciso B es para intercambiadores 2,4. ¿Qué quiere decir 2,4? Dos pasos en coraza, o sea, por la coraza va a ir así y después va a venir así. Y 4 en tubos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, va a variar un poquito las curvas, ¿están viendo? Tienen diferentes formas. Pero igual, de la misma forma. Tenemos que calcular Y, 0,6, 0,8. Miren, el FT va a ser más cercano que 1. ¿Sí? Más cercano a 1 que este de acá, que era 0,6. ¿Sí? ¿Cuál va a ser más eficiente térmicamente? Un intercambiador 2,4 que un 1,2 o 1,4. ¿Se entiende? Pero de nuevo, ¿qué desventajas va a tener un intercambiador 2,4? Mayor resistencia, ¿sí? Mayor pérdidas por fricción. Vamos a requerir una bombita más potente, ¿sí? O vamos a gastar más energía en poder hacer circular los fluidos a través del intercambiador. ¿Está bien? Esto ya saben, lo recortan, lo imprimen, recortan, pegan en su cuaderno. ¿Ok? Y esta última son para los intercambiadores de flujo cruzado. El inciso A es para el fluido mezclado, ¿sí? Este es el fluido mezclado. También cuando no tiene plaquitas que delimiten las líneas de flujo. Y este sin mezclar. Entonces, este es para sin mezclar. Ya está.
Y lo mismo. Imprimen, cortan y pegan. ¿Ok? Y el miércoles vamos a hacer esto. Este ejemplo, el 491, vayan viéndolo.